Hoy vamos a ver el capítulo 9 del libro de Gerchunov Ilyach, que cubre el gobierno de Alfonsín entre 1983 y 1989. Nos vamos a situar en esa coyuntura del momento en que comienza el gobierno de Alfonsín después de la dictadura, con todas las implicancias que eso tiene. Por un lado, las implicancias políticas que tiene que ver con volver a la democracia y las expectativas que eso generaba. La población creía que al terminar la dictadura no solo se iba a terminar con la represión y la violación de las libertades individuales, sino también creía esa sociedad argentina que al irse la dictadura, la democracia iba a traer inevitablemente el bienestar. Es decir, si el gobierno que estaba al mando era elegido por la voluntad del pueblo, eso inevitablemente tenía que traer una mejora en las condiciones de vida. Como vamos a ver, eso no va a suceder, pero esa expectativa y la presión que existe por parte de la ciudadanía es un elemento importante para explicar muchas decisiones que, vistas desde el presente, aparecen como equivocadas. Por otro lado, tenemos el contexto económico que realmente era muy malo, muy desfavorable, quizás el peor que hubiera afrontado un gobierno argentino al comenzar su mandato. Pensemos el legado de la dictadura, ¿sí? Ya discutimos este tema de si la dictadura era liberal o no era liberal, pero la idea que yo les quiero transmitir es que más allá de esas discusiones que a mí me gusta mantener y que creo que hacen a lo que se tiene que discutir en una facultad, la herencia era terrible. Desde el punto de vista que ustedes quieran, una inflación que en 1983 orillaba el 400%, 300 y pico por ciento anual. Una economía en recesión, porque después de la guerra de las Malvinas no se pudo acomodar la economía y la situación desde el punto de vista de las actividades económicas era complicada. Una economía, además, que se marcaba en el déficit del Estado, que era muy importante, que otra vez llevaba encima la pesada herencia de la guerra y también la pesada herencia de todas las prácticas anteriores que habían llevado a cabo los gobiernos argentinos, inclusive los militares que habían prometido achicar el gasto público y lo habían aumentado. Entonces, con alta inflación y, es importante destacar también, el endeudamiento externo, que no tenía proporción con la capacidad de pago con la que contaba la Argentina. Acá tenemos que señalar dos cuestiones. Primero, que cuando se tomó el endeudamiento externo, en su gran mayoría, tanto el Estado argentino como las empresas, años 78, 79, lo hicieron con una tasa de interés que rondaba el 6% anual, o sea que se endeudaban en dólares al 6% anual. En 1982, y esto tuvo que ver con decisiones que toma el gobierno de los Estados Unidos, de Ronald Reagan, la tasa de interés pasa a ser del 20%. Y como la Argentina se había endeudado a una tasa de interés variable, esto va a conducir inevitablemente a un aumento de los intereses que tiene que pagar el Estado argentino. Así que el Estado argentino va a haber aumentado el peso de la deuda, por un lado, por una circunstancia que es completamente ajena, que tiene que ver con el aumento de las tasas de interés en el mercado internacional, insistiendo en que la tasa a la que se había endeudado el Estado argentino con los bancos acreedores era una tasa de interés variable. La otra cuestión tiene que ver con temas internos de la Argentina y está vinculada con la estatización de la deuda de 1982. Hay un debate interno entre quienes se encargaron de realizar este estropicio, en los cuales estaba
Domingo Cavallo, González del Solar después, sobre quién tuvo la culpa, ¿sí? O sea, la estatización consistió en que el Estado argentino, en definitiva, se quedó con esa deuda que tenían las empresas privadas, extranjeras y nacionales, y a cambio estas empresas quedaron endeudadas con el Estado argentino a una tasa muy negativa y en pesos. Entonces, lo que hubo es una transferencia desde el Estado argentino a estas grandes empresas con el propósito de que las empresas no quebraran. Más allá de eso, se transformó en un subsidio desde el Estado a las empresas que actuaba, como tantas veces en la historia económica argentina, como hood robbing, le saca a los pobres para darle a los ricos, porque en realidad cuando decimos que el Estado transfiere sus ingresos o subsidia o regala dinero, porque eso podemos decirlo así más sencillamente, regala dinero a estas empresas, más allá de las consideraciones que tienen que ver con el empleo, los recursos que extrae el Estado argentino de la ciudadanía son los que sirven para hacer este pago, no salen del aire. El Estado saca sus recursos de los impuestos y cuando lo recauda, como sucedía en estos años, lo saca de una forma distinta de cobrar impuestos, que es lo que se llama impuesto inflacionario, que técnicamente no es un impuesto, pero quiere decir que esta emisión, alta emisión, elevada emisión, incontrolable, va a generar esta inflación que perjudica principalmente a los que tienen ingresos fijos, como los asalariados y los jubilados. Entonces, acá tenemos esta situación, y más allá de empezar a llorar sobre la justicia o injusticia de la acción, tenemos que tener en claro que el Estado argentino estaba muy endeudado en 1983 cuando asume el radicalismo, muy endeudado y en un contexto de tasas de interés crecientes. Así que, aún con la mejor política económica, la situación se iba a poner muy difícil. Cuando asumen los radicales, tampoco vamos a tener la mejor política económica. ¿Por qué? Bueno, yo les hablé antes sobre las expectativas y les dije que los votantes del radicalismo y los que no lo habían votado, todos esperaban una mejora de las condiciones de vida de la mano del gobierno democrático. Así como el gobierno democrático iba a terminar con la represión, con la censura, con el autoritarismo, también pensaban que el gobierno democrático iba a lograr objetivos que apuntaran a una mejora de las condiciones de vida. Así que en principio hay una predisposición a el aumento del gasto público para satisfacer estas demandas que provenían de la sociedad. El diagnóstico inicial es un diagnóstico equivocado. ¿Por qué? Porque asimila la situación de 1983 con la situación de 1963. Y se parecían poco. Se parecían poco porque en principio hay una diferencia fundamental, que es el peso de la deuda. El peso de la deuda no tiene punto de comparación, o sea, no se puede asimilar. En segundo lugar, tenemos que ver la cuestión de el déficit inicial con el que arranca el Estado argentino era mucho más importante. Y esto tiene que ver con que ya se había consolidado ese conjunto de empresas estatales que había sobrevivido a todo y se había incrementado. Cada gobierno había incrementado, como yo les dije, no solo porque fue extendiendo su acción sobre los servicios públicos, mencionamos que a las estatizaciones peronistas se suma la de Frondizi en 1960 cuando crea SECBA, y también podríamos adicionar entre esas estatizaciones la del supuestamente liberal Martínez de Oz, que va a comprar, es decir, que el Estado argentino va a comprar la empresa eléctrica Ítalo. Entonces, tenemos todo un aparato estatal
muy extendido. Tenemos también muchas empresas productoras de bienes y servicios que están en manos del Estado, algunas empresas importantes y estratégicas como Somisa, que era la que producía el acero, y otras no tan relevantes, pero que fueron compradas por el Estado o se hizo cargo el Estado en situación de quiebra y de déficit. Y todo ese conjunto es el que recibe Alfonsín, lo que permitía, por un lado, atender la cuestión del empleo, o sea, el desempleo no era un problema, pero sí era un problema el gasto público. Entonces, las diferencias entre el 63 y el 83 son muy marcadas. Si además agregamos la influencia de las experiencias inflacionarias y los proyectos de estabilización fracasados, es decir, ya los argentinos se habían acostumbrado, y van a consolidar en los 80 esta creencia, a pensar en dólares y a ahorrar en dólares y a darse cuenta que el peso no era una moneda confiable. Entonces tenemos el descrédito del peso, que esa no era una realidad en el 63 y sí es una realidad en el 83. Pese a eso, como se encontraba frente a un esquema recesivo y como yo les dije, las expectativas eran las de impulsar la economía para provocar una mejora en las condiciones de vida de la población, lo cierto es que se toma una política expansiva, preocupado por expandir, palabra inexistente, por expandir las actividades económicas y dejando en un segundo lugar a la inflación. Insisto, no es el mismo el contexto en el año 63 que en el 83 con respecto a la experiencia inflacionaria. Entonces, el gobierno de Alfonsín, que va a tener como ministro de Economía a Greenspan, va a llevar a cabo una política expansiva con aumento del gasto público, con crédito barato subsidiado, con intentos de aumentar el salario real para que supere a la inflación, que en ese contexto es echar nafta al fuego, claramente, ¿sí? La idea era que al reactivar las actividades económicas iba a aumentar la producción y que en realidad la inflación no puede ser el reflejo de cuestiones monetarias y que la emisión en definitiva no es inflacionaria. Ya lo hablamos muchas veces y es cierto que en ciertos niveles la emisión no es inflacionaria, pero si ustedes duplican o triplican la cantidad de billetes que andan circulando por la economía de un país, lo que van a tener es una inflación de locos. O sea, no hay que venir a estudiar, este video está de más y todo su trabajo en la facultad excede. Pero sin embargo se creía que lo importante era aumentar la producción y que al haber más bienes, eso iba a hacer que al aumentar la oferta, los bienes disminuyan su precio. Bueno, todo este experimento que obligaba además que como había inflación a reactualizar los salarios para que no se atrasaran, ¿sí? Y también era necesario actualizar las tarifas, pero se postergaba el aumento para no deteriorar justamente las condiciones de vida de la población, va a llevar a una circunstancia crítica. En diciembre del 84 ya tenemos signos de cambio con Greenspan aún en el Ministerio de Economía, y esos cambios tienen que ver con que se pide un préstamo al Fondo Monetario Internacional, es decir, que se negocia un acuerdo con el Fondo Monetario y esto obliga a adoptar ciertas medidas como que suban las tarifas, devaluar el peso, aumentar justamente los precios de los servicios públicos, un ajuste pequeño, pero que ya estaba indicando que la cosa no daba para más. En febrero del año 85, Greenspan es reemplazado por otro equipo económico dirigido por Juan Vital Zurril, y a este equipo económico le va a costar la dura situación de enfrentar a la inflación mediante un plan novedoso que se llamó Plan Austral. Eso viene en el video que viene.